Por supuesto, gracias. Tenemos que empezar de algo bien básico. Lo básico es lo siguiente: todas las personas tenemos la capacidad para aprender, absolutamente todos. Cuando alguien viene y me dice, por ejemplo, ¿sabe qué? A mi hijo no le gusta leer, a mi hijo los estudios no son con él. O alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Mi hijo con los números, con las letras, no va, ¿no? Entonces, yo parto de la siguiente premisa. Yo les pregunto, ¿no, señora? ¿A su hijo y a usted le gusta saber? ¿Le gusta conocer? ¿No? Todos los seres humanos por naturaleza queremos saber, queremos aprender. Y eso se demuestra desde que somos pequeños, ¿no? Ya por naturaleza en nuestro chip sí está el instinto para gatear, para caminar, para hablar. Y somos obstinados para hacerlo. Y la ¿sí? curiosidad. Exacto, o sea, somos curiosos por hacerlo. Sobre esa premisa, yo digo, ¿sabe qué, señora? No es que a su hijo no le guste estudiar, no es que a su hijo no le guste leer, ¿no? Se lo voy a decir de manera directa, señora, a su hijo no es que no le guste estudiar, señor padre de familia, a su hijo no es que no le guste conocer, saber, aprender, sí le gusta. El problema no nace de su gusto, ni de sus capacidades, el problema nace de la técnica que tiene para hacerlo. Y les hago la siguiente pregunta: ¿con qué aprendemos nosotros? ¿Qué utilizamos para estudiar? Pues estudiamos con nuestro cuerpo, utilizamos nuestros ojos, utilizamos nuestro cerebro. Y ahí viene algo que a muchos les causa gracia, ¿no? Le digo, ¿ya tú alguna vez has entrenado tu cuerpo para estudiar? Y obviamente me dicen que eso se tiene que hacer. Yo le digo, si tú vas a nadar, si tú vas a jugar fútbol, ¿no? Si tú vas a jugar básquet, para que lo hagas bien, ¿qué tienes que hacer? Entrenar tu cuerpo. Lo mismo es para estudiar, tienes que entrenar tu cuerpo. Entonces, vamos a la siguiente situación entonces. ¿Cómo está nuestra técnica para aprender? El aprendizaje viene a través de la percepción de un mensaje que se encuentra en un gráfico que está en un libro, que puede ser en inglés, que puede ser matemática, que puede ser biología, que puede ser ciencias en general, ciencias sociales, personales. Todo eso entra a través de la vista, se va al cerebro, ahí se decodifica el mensaje y eso es aprender. ¿Listo? Entonces, ¿tú te entrenas para aprender? ¿Puedes dominar todas las materias? Seguramente que sí. Primero vamos a lo básico. Tu cuerpo. ¿Cómo está tu técnica? ¿Sí? La técnica que utilizas con tus ojos. Para patear un balón y meter un gol, ¿listo? Messi, Ronaldo, todos entrenan para hacerlo y lo patean 50, 60 veces. El tema de la atención y concentración, que es básico. Por supuesto. Para lograr. Entonces, uno dice, ¿y cómo me entreno? El colegio lo hizo en una primera instancia. Te enseñó cómo leer y quedamos hasta ahí. Entonces, la técnica básica que nosotros tenemos para aprender, para leer, esto sirve solamente para aprender a leer y te sirve solamente hasta el nivel primario quizás. Pero como usted mismo mencionó, ¿no? Ahora el mundo está globalizado, el conocimiento llega mucho más rápido y cambia mucho más rápido. Es impresionante los descubrimientos científicos, la neurociencia y todo esto, la neurolingüística, habla y dice que lo que uno aprende y lo que queda fijado es aquello que aprende con emoción, con gusto. Aquello va a grabarse. Por ejemplo, yo le puedo preguntar la fecha de tu cumpleaños, el cerebro graba lo que se aprende con emoción. Entonces, lograr eso, supongo que esa técnica también viene acompañado de eso. Es cierto, nosotros tenemos que lograr sobre la base de que todos necesitamos un mentor, pero este mentor tiene que ser un líder social, un líder inspiracional, un líder que te diga, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer que nuestro aprendizaje sea eficiente y que el conocimiento que adquiramos sea productivo. De ahí tiene que nacer. Entonces, por eso es que nuestra misión va sobre esa base, lograr un aprendizaje eficiente. ¿Sobre qué? Sobre la base de adquirir un conocimiento productivo. Entonces, y que te sirva para resolver la vida, para realizar esas sinapsis que se conocen. Exacto. Para que el cerebro se conecte y para que te sirva, ¿no? Entonces nosotros decimos, la técnica básica llegó hasta acá, tiene un tope. Sí, sí. ¿No es cierto? Lo voy a poner como un ejemplo así gráfico. Imagínate que tú tienes 8 metros cuadrados de una huerta para cultivar. Tienes una pala, la cultivas contento, ¿sí? Alegre, lo haces, siembras, tienes tiempo, eres eficiente. Pero ahora yo te digo, tienes que cultivar 5 hectáreas de terreno con las mismas herramientas.
¿Qué vas a Son tener que 5 hacer? manzanas, ¿cómo haces eso? Es lo mismo. Tú tienes que leer 5 hojitas hoy día, listo, mañana son 5 libros, pero tu herramienta es la misma. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos se sientan entusiasmados por hacerlo si toda su vida van a tener que estar encerrados leyendo un libro, estudiando para el examen y así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que partir de esa premisa, tenemos que hacerlo más eficientes y hay que entrenar el cuerpo para eso. Hay que ampliar el campo visual para que podamos percibir mucho, con mucho más, hay que aprovechar, mejor dicho. En más grados, sí, Exacto. lógicamente. Hay que ampliarlo y hay que leer de esta manera, ya con barridos verticales. Claro. Y eso- Leer en bloque, Exacto. eso es lo que se conoce como, no directamente la memoria fotográfica, pero captar la idea. Se utiliza la memoria fotográfica. Claro. La memoria fotográfica utiliza las 2/3 partes de nuestra capacidad y de nuestra energía cerebral, entonces es una gran ayuda para hacerlo. Ya no debemos, lo que debemos eliminar es la vocalización y la subvocalización definitivamente, porque estos comprometen la memoria auditiva y comprometen el hecho de que la información pase 2 veces por nuestro cerebro. Y retrasa. Por supuesto, retrasa y distrae. Al Bien. utilizar el oído, nosotros al subvocalizar y vocalizar, utilizamos el oído. El oído Rafael, puede... una pregunta, ¿y, Sí. esta técnica pueden usar personas también adultas o es para niños? Nosotros tenemos varios niveles. Ah, ya. Vamos desde enseñarles a leer, ¿de acuerdo? Vamos desde enseñarles a nivel, o sea, podemos, es más, previo a eso, ¿no? 3 años. ¿Por qué? Porque tenemos que nacer de la vocalización. ¿Sí? El alumno tiene que hablar bien, no se tiene que trabar cuando habla. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender a leer y sobre esa base tenemos ya que tener una habla fluida, porque aprendemos a leer hablando. ¿Y qué diferencia hay con los sistemas de lectura veloz? Porque también hay otros sistemas que venden en el mercado que te dicen, bueno, lee, no sé, 10.000 palabras por minuto, una cosa así. Hay un punto muy importante, estamos hablando de aprender. Sadhguru decía algo muy importante, decía, si tú vas a estudiar solo para el examen, eres un mediocre. De paporreta dices, como el Padre Nuestro, a veces mucha gente no sabe ni lo que dice el Padre Nuestro, Exacto, pero lo dice. te mecanizas, pues porque lo leíste 40 veces y después lo repites tal y como está, pero no sabe lo que estás diciendo. Sin sentido. Entonces, el punto importante es estudiar para aprender. Ahí viene el punto importante, por eso es sé aprender, ¿eh? Centro de entrenamiento especializado para estudiar y la consecuencia es aprender, no para estudiar y dar el examen nada más, estudiar y aprender. El aprendizaje involucra un conocimiento a largo plazo, productivo. Sí, sí. Eso es lo que buscamos. Entonces, para esto vamos al siguiente nivel, aprendemos a leer. Con la técnica básica, claro, porque tenemos que aprender a leer hablando. ¿Por qué tenemos que aprender a leer hablando? Porque tenemos que escuchar lo que está escrito. Porque lo que está escrito es un sonido materializado. Nosotros hemos creado la escritura para ¿qué? Materializar nuestras palabras. Cuando tú aprendes a leer tiene que ser al revés. Tienes que escuchar cómo suena esta imagen para que te quede la conciencia. Sí, sí, sí. Entonces, pero después cuando ya tú sabes cómo se arman las palabras y cómo suenan las palabras, ya no necesitas escucharlas. Y entonces escucharlas te involucra distracción. Porque el oído escucha todo a su alrededor mientras tú te sigues escuchando. Por eso los profesores te dicen, cierra la boca, ya no hables, ¿sí? Pero lo que no pueden hacer es eliminar la subvocalización, hay que eliminarla. Eso requiere terapia personalizada y nosotros brindamos esa terapia para que ahora leamos solamente vista, cerebro, nada más. Que ya no dé todo una vuelta y otra vez vaya por el oído, que te desgasta más, ¿listo? Y después logremos el promedio de lectura, por ejemplo. Voy a responder tu pregunta, la que me hiciste hace un ratito, que era de la lectura, ¿sí? La lectura veloz a lo que va es a implementarte algunas técnicas para leer más rápido, pero no trabaja el problema de fondo, que es los problemas de concentración, comprensión y entrenarte para aprender, ¿sí? Entonces ellos utilizan, claro, la capacidad que tiene la vista para poder hacerla más rápido, que tiene esa capacidad, pero no vamos a lo anterior, eliminar la desconcentración. Entonces no se logra un nivel de comprensión óptimo. Claro, y realmente lo que nosotros queremos en definitiva es aprender, que esto nos va a dar para grandes beneficios y sobre todo para una carrera. Por ahí mucha gente estudia 10, 12 horas y no ha aprendido nada porque no ha leído mucho, se ha distraído. En ese punto quisiera acotarte algo que es muy importante. Mira, nosotros más o menos en promedio leemos un libro más o menos de 250, 300 páginas, que es el promedio de los libros, más o menos en 21 horas. Y la tenemos que separar, ¿no? 10 minutos hoy día y así. Ya la UNESCO nos ha dicho que nosotros leemos un promedio, en el Perú se lee medio libro al año.
Mira, y aquí viene lo paradójico, ¿no? Las personas dicen es porque nuestros hijos están en la tecnología, ahora la computadora. ¿Cuál es uno de los países Pero no leen tampoco. ¿Cuál es uno de los países más tecnológicos que tenemos en el mundo? Japón, ¿no es cierto? En Japón se leen 50 libros al año, en promedio. O sea, Ellos están al día con todos los bestsellers del mundo. y leen, porque el entrenamiento de la vista, la lectura te da un entrenamiento espectacular para tu desarrollo neurológico, para desarrollar tu creatividad, tu imaginación, y aparte es la base ¿de qué? Es la base de la evolución. Y esto es maravilloso porque además esto entrenas bien y la sinapsis que se realiza en el cerebro. Exacto. Y bueno, vas a tener otra visión frente a la vida, inclusive para los problemas, para todo aquello que el conocimiento te hace libre. Por supuesto, y vamos a terminar la idea que empezamos. Entonces, si nos demoramos 21 horas en un libro, imagínate que ese mismo libro te lo leas en 1 hora. ¡Wow! ¿Cuántas horas nos ahorramos? 20 horas por libro. Y para leer más libros. Un profesional debe leerse durante toda su vida, como mínimo para ser un profesional de éxito, ya demostrado en el mundo, al menos 3.000 libritos. Nada más, solo 3.000 como mínimo para ser un profesional de buen nivel. ¿Y para qué? Para producir conocimiento. O sea, lo que leíste puedas tú también innovarlo, cambiarlo. Sí, efectivamente, a mí me pasa esto, por ejemplo, yo tengo que entrevistar, yo te tenía que entrevistar a ti y entonces coordinabas con Yamilet y dije, bueno, voy a leer, pero voy a enfocar, no para tomar un examen, porque yo no soy especialista en esto, pero sí para ver qué es lo que le puede interesar a la gente. O sea, las preguntas que te haría la persona de a pie, ¿no? Por eso, discúlpame, a veces soy muy enfático en preguntas obvias a veces, pero bueno, que la gente no conoce. Eso es muy bueno, ¿no? Y vamos a multiplicar ahora, ¿sí? Siempre para que no se quede la idea del aire, vamos a multiplicar 3.000 libros por 20 horas que te ahorrarías. ¿Cuánto es? Nosotros ya hemos sacado la cuenta. Más o menos te vas a ahorrar 10 años de estar encerrado estudiando. Así de sencillo. O sea, es como si te regalaran 10 años más. Porque el tiempo realmente lo más valorable en la vida es el tiempo. Mucho más que el dinero. El dinero se puede hacer en corto tiempo más dinero, pero el tiempo es ¿no? irrecuperable. Tú naces con un promedio más o menos de 750.000 horas, eso es de tu banco, en promedio, de acuerdo al promedio de vida, eso es lo que tú tienes. Ahora multiplica cuántas horas has utilizado y cuántas tienes en el banco todavía. Y es igualito, ¿no? Ese tiempo es igual, tiene que tener mucho más cuidado todavía. Tú dices, a ver, ¿en qué voy a invertir estas 5 horas? ¿En qué las invierto? Esta técnica está impartida por psicopedagogos, es una técnica que requiere un alto estudio. Explícanos un poquito más para la gente que dice, pero sí, ¿yo cómo hago? ¿No? Realizar la técnica está diseñada de manera muy didáctica para hacerla. Lo que demanda, obviamente, la especialización es diseñar la técnica. Hacerla se ha diseñado de tal manera que la puedan hacer personas que estudian y trabajan. El tiempo es mínimo para poder desarrollarla. Y la gente aprende con H, de una manera rápida, de una manera cómoda, no, porque por ahí mucha gente tiene, por ejemplo, esta cosa como si los libros mordieran, ¿no? O sea, dicen, no, voy a estudiar y ya es como que se dispersa. Nace de lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, tienes 5 hectáreas para cultivar como una barreta. O sea, de arranque dices, wow, qué cansado, tanto esfuerzo, y muchos optan por ir por el espacio más fácil, ¿no? No buscar entrenarse. Y esto nace desde casa. A los papás, de repente lo que les quiero decir es, mira, nosotros somos los convencidos que una de lo fundamental para lograr cualquier tipo de aprendizaje es la disciplina. En Sé Aprender vamos a trabajar la disciplina, muchísimo. No solamente la disciplina de vuestros hijos, todo tipo de disciplina que sea necesaria para llegar. ¿Cuántas horas por semana es el entrenamiento? Dependiendo de la evaluación, listo, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Hay que pasar un diagnóstico. El diagnóstico es completamente gratuito, el diagnóstico es sin ningún compromiso y vamos en este diagnóstico conocer en qué nivel estamos, cómo estamos y hasta dónde podemos llegar. Algo que tienen que saber los padres de familia es que sí podemos lograrlo. Muchos dicen, oye, pero yo me lo leo en 20 horas, ¿voy a poderme leerlo en 1 hora? No, sí podemos, tenemos las capacidades. Y no hay edad para aprender. Exacto, mi alumno más pequeño tiene 75 años. Oh, sí, así es que, o sea, no hay
edad para hacer un cambio. Y ya está probado, pues, Néstor Braidot, tipo Chopra, Tamsi, los neurocientíficos más especializados te han dicho que la neuroplasticidad del cerebro, la regeneración de las células neuronales, ¿sí? Ya es un hecho, es un hecho, con la eso musicoterapia, ya está con todo. Muchos decían, no, eso ya no se regenera. No, sí, hasta el día de tu muerte tu cerebro se sigue dice que solamente trabajamos un porcentaje mínimo de nuestro cerebro. Es más, los científicos dicen que el día que usemos siquiera un 15% de nuestro cerebro va a desaparecer la violencia en el mundo, porque vivimos en un estado tan caníbal. Hemos retrocedido, ¿no? Porque si hacemos funcionar bien nuestro cerebro, lógicamente vamos a entender y comprender y vamos a cuidar. Tenemos grandes responsabilidades, ¿no? Y nosotros escuchamos ahora todos los días sobre la corrupción, y yo soy uno de los convencidos dentro de mis momentos de meditación que la corrupción es un estilo de vida, así como el éxito. ¿Y por qué te digo es un estilo de vida? Ayer conversaba con unos jóvenes, ¿no? Y yo les decía, ¿dónde empieza la corrupción? Y estos jóvenes muy acertadamente me decían, en nosotros mismos, y tienen razón, porque si tú le estafas a tu profesor cuando haces la tarea, si tú le engañas a tu papá que te vas a la universidad a estudiar y no lo haces, si tú mismo te engañas de que estás estudiando y no lo haces, estás copy-pay, entonces desde ahí empieza la corrupción. Y en realidad es ser deshonesto con uno mismo y se transfiere a ser deshonesto con los demás. Hay que recoger este mensaje de Miguel Ángel Cornejo. Cuando vino una vez Miguel Ángel Cornejo, dentro de muchas cosas que dijo, él dijo, el Perú es un país millonario, es un país rico. Y usted se preguntará, ¿y dónde está la riqueza de nuestro país? Muchos dirán en los recursos naturales. Y él dijo algo muy cierto y que yo rescato, está en su población de 0 a 14 años. Dijo. Ahí que estaba. Y yo me puse a revisar, pues, cuánta riqueza tenemos. Tenemos 8.2 millones de chicos, de niños, de jovencitos que están en esta edad, y tenemos muchísimo que hacer. Nosotros lo que tenemos que buscar es ponerle un alto a la procrastinación. No podemos estar aplazando las cosas. Tenemos que empezar a trabajar para lograr un cambio. La futura generación. Y de acá nosotros tenemos que buscar que ellos más adelante puedan hacer de nuestro país una nación de primer mundo. Mañana tiene que nacer la indignación de decir, porque tú dices, ¿no? Oye, Japón, excelente, tecnología, oh, Japón, y ahí nace tu indignación. ¿Y nosotros cuándo? Ahora. Entonces, sé aprender, dice, no, yo no estoy en contra de los métodos de afuera, ¿no? Dicen, oh, vamos a ver, el método Filadelfia, pero nosotros tenemos la misión como institución de que mañana se diga un método innovador, el método de aprendizaje peruano. Girón, Crespo y Castillo, 685, segundo piso, teléfono 991-927-427, horario de atención de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3:30 a 8 de la noche, horarios al escoger. Exacto, el horario para llevar la especialización es rotativo, tú lo escoges, y lo que tienen que saber, todas las personas que están mirando tu programa, todas las personas que se comuniquen a los números que usted ha dado, 991-92-7424, van a tener la evaluación, el diagnóstico gratuito, la proyección de sus niveles de aprendizaje y hasta un 50% de beneficio por apertura. Esto es interesante, un 50% de descuento, claro, tiene un costo, el costo es de acuerdo a nuestros ingresos en la región, ¿no? Porque estos cursos en Lima o en otros lugares es mucho más oneroso, porque lógicamente es un método bastante... Si sé aprender, está en Huánuco, es porque lo puedes pagar. Sí. Así de sencillo. Y solamente necesitamos predeterminación y adelante. Jim Rohn decía, predeterminación e indignación son los... Rafael, muchísimas gracias y yo te agradezco. Bueno, realmente este es un tema muy importante y bueno, ojalá podamos trabajar y podamos difundir en bloques esto, porque es importante que la gente aprenda a aprender. Por supuesto. Muchísimas